Bueno, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, a la última clase, clase número 4 de Teología Juanina. Así que esperamos con la ayuda del Señor que hoy podamos ser, ¿no es cierto?, también bendecidos como lo hemos sido hasta aquí con la ayuda del Señor. Así que le voy a invitar que podamos elevar una oración, ¿verdad?, ante nuestro Padre Celestial para que Él nos pueda bendecir. Amado Dios, te damos gracias por tu gran bondad, por tu fidelidad. Gracias porque estás en medio de nosotros, Señor. Sé que cada uno está allí en su hogar, Dios mío, pero tú prometiste estar con nosotros siempre. Gracias, Señor, por aquello que se irán añadiendo a la clase de hoy, Señor, que es la última clase. Te pido, Señor, que podamos haber crecido, haber aprendido y ser guiados y ministrados por ti. Señor, gracias por este tiempo, por estas 4 semanas, Señor. Creo con todo mi corazón que tu Espíritu nos ha dirigido, nos ha guiado y lo seguirá haciendo hasta hoy, Señor amado, hasta la última clase, Dios mío, donde puedas poner una semilla en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Damos a ti honor, damos a ti gloria y descansamos y esperamos en ti hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y bueno, queridos hermanos, como siempre, ¿no es cierto?, les doy la indicación de que puedan escribir su nombre allí en el chat, ¿no es cierto?, para que pueda aparecer en la lista, ¿verdad? Después, cuando descargo yo el video, aparecen ahí todos los que estuvieron presentes. Así que escriba ahí en el chat, ¿no es cierto?, su nombre. Hoy es la última clase. Se supone que hoy cerramos, ¿no es cierto?, con todo lo que es la teología juanina. Estuvimos, ¿verdad?, viendo todo un contexto, ¿no es cierto?, cultural, social, religioso, político, ¿verdad? Para poder llegar, como se dice recién, a esta clase donde vamos a ver, como se dice ya, las papas, ¿no es cierto?, más contundentes, ¿no es cierto?, los porotos, que es la teología, ¿no es cierto?, que está detrás de todo este maravilloso libro, ¿no es cierto?, que es el Evangelio de Juan. ¿Ya? Teníamos algunas tareas, ¿no es cierto?, y algunos ya me la han enviado, ¿ya? Entonces les tengo una buena noticia. Nosotros terminábamos hoy con una prueba, ¿ya? Entonces la prueba no se la voy a hacer porque sé que todos ya han estudiado. Entonces vamos a evaluar, ¿no es cierto?, el trabajo que ustedes van a entregar y también, ¿no es cierto?, esos resúmenes que ustedes tenían que ir haciendo, ¿verdad? Entonces de eso vamos a sacar, ¿no es cierto?, 2 notitas, ¿verdad?, para que también puedan estar un poquito más quietos, más tranquilos. Sé que ahora viene Semana Santa y para nosotros también Semana Santa no es descanso, ¿no es cierto?, no es fin de semana largo, descanso, sino que son actividades más todavía dentro de las iglesias. Así que para que sepan entonces que vamos a evaluar, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante que entreguen su trabajo y estos resumen, ¿no es cierto?, de las clases que usted las tiene ahí, así que las puede mirar con tranquilidad. ¿Ya? Serían solo esas 2 evaluaciones, ¿verdad? Para que también ustedes puedan estar haciendo, ¿no es cierto?, y concluyendo su material de teología juanil. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o consulta y si no, pasamos directo, ¿no es cierto?, al material para ir ya cerrando nuestra clase. Buenas Sí, noches, mi pastor. Oh. no, Ya, no, le vamos a dar adelante, no. preferencia ahí Amén, a la amén, hermana amén. Viviana y Como después al pastor corresponde. Elias. Amén. Amén. Pastor, consulta con lo referente a lo que usted decía de los trabajos. ¿A cuáles se refería? ¿A lo que tenemos que hacer en la guía o a los que había que enviar? A los que había que enviar, a los que había que enviar, porque la guía era para ustedes, ¿no es cierto?, ir completando, ir llenando y saber que eso, de ahí va a salir la prueba. Pero como no le vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Vamos a usar la gracia en este tiempo, ¿verdad? Amén. Sería la tarea que aparece en el plan de curso. Ahí en la primera hojita del cuadernillo que les dimos, ahí aparecen 2 tareas, que era como un resumen, ¿no es cierto?, de los PPT, en este caso sería de las clases, y el otro, ¿no es cierto?, que tenía que ver con las evidencias, ¿no es cierto?, de la resurrección de Cristo. Ah, Y ya. Y bueno, y pastor, ¿usted también las tareas que han había hecho acá nombrado un también. libro? ¿Algo así? ¿Que hablaba? Sí, ahí estaba evidencias que merecen un veredicto o también el resumen más cortito es Más que un carpintero, de Jock McDowell. Ah, ya. Más que un McDowell, perdón, carpintero. no McDowell, McDowell, porque McDowell es de liderazgo. McDowell, ¿ya? Más que un Más dos. carpintero es un libro cortito que también ahí aparecen evidencias de la resurrección de Cristo. Ya, pastor, muchas gracias. No de nada. Pastor Eleazar. Sí, no, no, más que nada, era justamente apuntado al trabajo eso, lo que ya lo explicó ya, sí, esa es la misma pregunta que le iba a hacer. Muchas Ya, gracias. pastor. Ok. Ya, McDowell, ya él era un inconverso, ya ateo, que comenzó a hacer y a escribir un libro en contra del cristianismo.
Y al hacer estudios científicos, ¿no es cierto? Y análisis, en realidad no científicos, porque hay cosas científicas que no se pueden probar, como lo que usted desayunó en la mañana, no lo puede probar científicamente porque ya se comió el pan, ¿ya? Y lo científico es lo que usted puede volver a repetir todas las veces que usted quiera, ¿ya? Entonces, él después se convierte porque se da cuenta que las evidencias, ¿no es cierto?, de la resurrección de Cristo son muy irrefutables. Entonces él escribe un libro bien largo que se llama, ¿no es cierto?, Evidencias que merecen un veredicto, pero ahí es grandote, tiene como, no sé, 400, 600 páginas. Pero ese mismo autor escribe un libro más acotado que se llama Más que un carpintero, ¿ya? Y él ahí solo se especifica sobre las evidencias de la resurrección de Cristo, ¿ya? Entonces ese libro le sirve. Y hay otros libros de apologética, igual hay un escritor ahora, Antonio Cruz, que es más actual también, él también escribe un libro de apologética, ya que también a veces se encuentra ahí en las redes, ya en PDF, ya casi todo eso que se puede descargar está en PDF, ya para que les pueda servir. Así que también hay un libro que yo siempre recomiendo, que es El Auxiliar Bíblico Portavoz, ya es un libro grandote, grande de Wilmington, y ese libro tiene teología, tiene un comentario de toda la Biblia, tiene la historia del pueblo de Israel, no, es fantástico. Lo único nomás, en lo único donde usted tiene que tener cuidado que el hermano es presbiteriano, entonces ellos no creen en los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, en eso usted haga un paréntesis, ¿verdad? Pero lo demás, muy bueno el contenido, ¿ya? Entonces ese libro yo siempre lo recomiendo porque cuando yo estudiaba, yo compré muchos libros, hermanos, que no servían de mucho, ya libros devocionales, pero si usted quiere estudiar, ¿no es cierto?, la escritura, ¿no es cierto?, el auxiliar bíblico portavoz es una muy buena herramienta que cuesta como 32.000 pesos, pero como le digo, tiene hartas cosas en uno. Tiene teología, todas las teologías, teología del Espíritu Santo, teología de Cristo, teología de Dios, todo un comentario de toda la Biblia, ¿ya? Y también de cómo nace el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, las naciones. Entonces es muy completo, ¿ya? Así que son como libros que usted debiera tratar de invertir y tener en su biblioteca. Otro diccionario bíblico, ya, Vila y Squine, también es muy bueno ese diccionario, porque casi todos los otros diccionarios a usted le dicen, pongamos el tabernáculo, tienda, ¿ya? Pero este diccionario de Vila y Squine le da un estudio del tabernáculo. Entonces le dice, mire, el lugar santísimo tenía esto, el lugar santo, y representa a Cristo en esto, en esto, en esto, ¿ya? Entonces son cosas que usted debiera, ¿no es cierto?, tratar de invertir. Entonces, ese es el trabajo, evidencia, ¿no es cierto?, de la resurrección de Cristo y los resumen, ¿no es cierto?, de nuestras clases, y con eso estaríamos cerrando nuestra materia. Así que, bueno, ya se han añadido bastantes hermanos más, así que les pido que puedan poner sus nombres allí en el chat, ¿no es cierto?, para que quede registrada la asistencia. Y vamos entonces, queridos hermanos, para ir cerrando en el día de hoy, ya, ¿no es cierto?, eh, nuestra materia, ¿verdad?, que es teología. Entonces, hoy vamos a hincarle el diente bien, ¿no es cierto?, a esto, a la teología. Espérenme, pero no se abrió el que yo quería que se abriera. Discúlpenme. Acá. Pastor, la última consulta, Sí, hágala mientras la nomás, no fe- hay problema. la fecha de entrega sería, Eh, era, era hasta hoy día, pero dejémoslo hasta el lunes de la próxima semana, ¿ya? Porque después ustedes van a comenzar con otra materia, entonces para que no se les cargue ahí la mano, ¿ya? Entonces hasta el lunes de la próxima semana envíenme sus trabajitos. ya, gracias. Ya, mis amados hermanos, ahora sí pude abrir como doy en varios lugares clase, entonces había abierto una carpeta que no era la de ustedes, ¿ya? Entonces, esto ya lo vimos la semana anterior, pero, ¿no es cierto?, vamos a ir moviendo aquí rápidamente, ¿no es cierto?, para que podamos llegar hasta donde quedamos, que eran, ¿no es cierto?, algunas características especiales del Evangelio de Juan. Vimos, ¿no es cierto?, lo último que alcanzamos a ver fue, ¿verdad?, textos que solo aparecían en el Evangelio de Juan, ¿ya? Entonces, eso lo vimos, pasajes famosos, también lo vimos, ¿verdad? Solo lo dice Juan, hasta ahí, ¿no es cierto? Llegamos, me parece mucho, la semana anterior, que fue el lunes anterior, ¿ya? Entonces, ahora estaríamos viendo, ¿verdad?, algunas cosas también
importante, ¿verdad? Que tiene que ver con retos de interpretación. Ya recuerde que dentro, ¿no es cierto?, de el estudio de la escritura está, ¿no es cierto?, una rama que es la hermenéutica. La hermenéutica son los principios, ¿verdad? ¿Verdad? Básicos para poder interpretar correctamente la escritura. Ya yo no puedo interpretar de la misma manera Apocalipsis que el Evangelio de Juan. No puedo interpretar el Evangelio de Juan como se interpreta el libro de Salmo o Eclesiastés. Ya hay ciertas normas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que atender. Y bueno, no sé si ya ustedes tuvieron hermenéutica, pero en hermenéutica le van a enseñar esos principios. Entonces hay algunos retos de interpretación en este libro, ¿verdad? Que dice que debido a que Juan compuso su registro en un estilo simple y claro, recuerde usted que él usa un griego simple, el griego koiné, pero con verdades muy profundas. Ya, por eso también se le llama, ¿no es cierto?, el teólogo Juan, y uno dice puede tender a subestimar la profundidad de este evangelio. Bueno, debido a que el evangelio de Juan es un evangelio espiritual, las verdades que él expresa son profundas, ¿ya? El lector debe explorar el libro en oración y de una manera meticulosa, ya para descubrir la vasta riqueza de los tesoros espirituales que el apóstol, bajo la guía del Espíritu Santo, ha depositado amorosamente en su evangelio. ¿Ya? Qué tremendo, hermano. ¿Ya? Entonces, el apóstol Juan tiene una ventaja con los otros evangelios. Los otros evangelios fueron escritos aproximadamente el 60, 50, 40, se dice que fue el evangelio de Marco, ¿ya? Entonces, Juan ya sabía, ¿no es cierto?, que Marco había escrito su evangelio, que Lucas había escrito el evangelio y también que Mateo había escrito su evangelio. Entonces, por eso yo creo que también, ¿no es cierto?, él, guiado por el Espíritu Santo, determina y dice, bueno, yo voy a mostrar a Dios a través de Cristo, que Cristo es Dios, ¿verdad? Esta maravillosa kenosis, ya que es, ¿no es cierto? Dios se hace hombre, se viste de carne, ¿verdad? 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Eso es una verdad teológica, ¿ya? Nosotros no tenemos un Dios o a Jesús 50% hombre y 50% Dios. No, tenemos a Jesús 100% Dios y 100% hombre. Y eso es lo que se encarga, ¿no es cierto?, de hacer Juan a través de su evangelio y como muy bien algunos señalaron, ¿no es cierto?, escogiendo los 7 yo soy y otros escogiendo las 7 señales, que eso también, ¿no es cierto?, lo he estado recibiendo, ¿verdad? No lo he podido ver con detención nomás por todo lo que les comenté a aquellos que llegaron al principio, ¿verdad? De tener que llevar a mi esposa hoy al doctor, después tener, ¿no es cierto?, un velorio y bueno, ahora la clase. Así que llegué como justo a la clase, pero mañana ya nos vamos a sentar con más calma, ¿no es cierto? Y ahí les voy a hacer algún comentario de acuerdo a lo que ustedes me escribieron, ¿ya? Entonces, también es importante, ¿no es cierto?, esta profundidad que tiene Juan, ¿no es cierto?, teológicamente, pero también el recuento cronológico entre el Evangelio de Juan y los sinópticos. ¿Se acuerda que hicimos ahí un alcance que Juan nombra 3 Pascuas? Por eso sabemos, ¿no es cierto?, la Pascua se celebraba una vez al año. Sabemos que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio, porque Juan es el único que hace mención de que hubieron 3 Pascuas, ¿no es cierto?, durante este ministerio que realiza el Señor Jesucristo. ¿Ya? También, ¿no es cierto? Hay un problema ahí en la cronología y en la armonía con los otros evangelios, ya con respecto, ¿no es cierto?, al tiempo de la última cena. Ahora, hermanos, esto es importante porque recuerden, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, escribió, ¿no es cierto?, de una perspectiva distinta, ¿ya? Entonces, a veces, ¿no es cierto?, los incrédulos cuestionan y dicen, pero ¿por qué aquí Juan dijo esto y Mateo lo dijo de esta otra manera? Pero recuerde que es la perspectiva de cada uno de ellos. Ya, en este momento, usted, no sé cuál es la perspectiva que tiene del Zoom en su, no sé si está en el celular o en su computador, pero mi perspectiva, ¿no es cierto?, es que aparece ahí, ¿no es cierto?, una diapositiva grande y yo aparezco aquí abajo en una esquinita, ¿no es cierto?, hablando, pero arriba, ¿no es cierto?, yo puedo ver a el hermano Andrés, a la hermana María, a la hermana Viviana, al pastor Eleazar y al hermano Luis. Pero yo sé que si muevo una flechita acá, ¿no es cierto?, van a aparecer los demás hermanos que están, ¿no es cierto?, ahí la hermana Cecilia, Guillermo, Cristian, Joan, ¿verdad? Entonces, esa es mi perspectiva. Probablemente usted tiene otra perspectiva y estamos en la misma clase, ¿ya? Es decir, no es que estemos en otra clase, sino que estamos en la misma clase. Entonces, eso pasa, ¿no es cierto?, cuando uno mira, ¿no es cierto?, y yo se lo señalé. Mateo, ¿verdad?, busca mostrar a Jesús como el Mesías.
el que cumplía todas las promesas del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Por eso le escribe a los judíos. Marcos le escribe a los romanos, y los romanos eran muy activos, entonces él muestra a Jesús el siervo, ese siervo que siempre está haciendo algo, que está sanando, que está predicando, ¿no es cierto?, que está evangelizando, que está visitando, ¿ya? Entonces Marcos es muy activo, por eso, ¿no es cierto?, es más corto incluso, tiene apenas 16 capítulos, ¿verdad? Y siempre Jesús está activo, ¿ya? Lucas escribe a los griegos, entonces trata de mostrar a este hombre perfecto. Jesús en Lucas se autoproclama como el Hijo del Hombre, mostrando también, ¿no es cierto?, este hombre, ¿verdad?, que es perfecto, ¿verdad?, porque era lo que los griegos buscaban, ¿verdad?, dentro de su religiosidad. Y Juan toma todo esto, lo de Mateo, lo de Marco, lo de Lucas, ¿no es cierto?, y pone, ¿no es cierto?, a Jesús como Dios, ¿verdad?, cumpliendo tanto para los judíos como para los gentiles, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿ya? Entonces, ahí hay algunas cositas, a veces algunos detalles, porque los otros no fueron ordenados. Lucas podemos decir que quizás siguió un orden más cronológico, pero casi todos los demás evangelios no escribieron en forma ordenada, sino que a medida que se iban acordando, iban escribiendo, ¿no es cierto?, inspirados por el Espíritu Santo. Ya recuerden que, ¿no es cierto?, creemos en la inspiración plenaria de la Escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Entonces no sobra ni una jota ni una tilde de la palabra del Señor, ¿ya? Dice, mientras los sinópticos muestran a los discípulos y al Señor en la última cena comiendo la comida de la Pascua, la tarde del jueves, Jesús siendo crucificado el día viernes, el Evangelio de Juan afirma que los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, ¿ya? Entonces esto tiene que ver, hermanos, también con una forma, ¿no es cierto?, cómo los judíos miraban o contaban los días. ¿Ya? Yo también se los comenté en algún momento. Nosotros, ¿verdad? Desde las 12 de la noche hasta las 12 del otro día, ¿no es cierto?, es un día entero. Para los judíos, ¿no es cierto?, a las 5 o 6 de la tarde, con la puesta del sol, comenzaba el día y terminaba con la puesta del sol del otro día, 5 o 6 de la tarde del otro día. ¿Ya? Por eso los adventistas, ¿no es cierto?, guardan desde el viernes a las 6 de la tarde, usted no los va a encontrar trabajando porque ellos dicen comenzó el día de reposo hasta el sábado, hasta las 6 de la tarde aproximadamente, ¿ya? También ellos, ¿no es cierto? Y esto también, para que usted tenga este dato interesante, ¿verdad? El Señor Jesús profetizó que él iba a estar 3 días y 3 noches, ¿no es cierto?, en la tumba, ¿ya? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así voy a estar. Y si usted saca cuenta, ¿no es cierto? Jesús muere, ahora viene la Semana Santa, muere el viernes aproximadamente a las 3 de la tarde, mediodía a 3 de la tarde, es lo que se aproxima. Y cuando van las mujeres el día domingo, ¿no es cierto?, porque el día de reposo no podían ir, que era el día sábado, cuando van temprano a la madrugada, el Señor ya había resucitado. Entonces, usted dirá, bueno, no estuvo 3 días y 3 noches, alcanzó a estar 2 noches. Entonces, ahí hay una herejía, hay un error doctrinal. ¿Qué pasó ahí? ¿No se cumplió lo que el Señor Jesús? No, 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 no. Porque para los judíos, si usted vivía un minuto del día viernes, era todo el día. Si usted tocaba un minuto del día domingo, era todo el día. Entonces, literalmente para los judíos, por eso los judíos nunca alegaron ni dijeron, no, Jesús no estuvo 3 días ni 3 noches. Para ellos sí estuvo 3 días y 3 noches, porque era la forma de que ellos tenían de contabilizar tanto los días como los años, ¿ya? Entonces, por eso, de pronto igual, ¿no es cierto?, cuando usted ve la historia de Israel, de repente hay diferencias de años, ¿ya? Entonces, fueron 70 años. Pero resulta que los judíos contaban el año, ¿no es cierto?, en el que estaban, y si tocaba un día del año siguiente, contaban el otro año. En cambio, los babilónicos no contaban el otro año, sino que contaban los años nomás reales, ¿verdad? Y eso, ¿no es cierto?, de pronto se producían ahí ciertas contradicciones, ¿ya? Entonces, ya la pregunta dice aquí, ¿por qué los discípulos comieron la comida entonces el día jueves y no el día viernes? Bueno, la respuesta se encuentra en una diferencia entre los judíos en la manera en la que contaban el principio y el final de los días, ¿ya? Entonces, lo que le acabo de decir, de Josefo, ¿no es cierto?, la Mishnah y otras fuentes judías, ya que eran libros, ¿no es cierto?, que interpretaban la escritura y que contaban la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Estaba la Misdra y estaba la Mishnah, ¿no es cierto? Y habían otros nomás libros también que aparecían ahí, ¿verdad?, que eran parte de la cultura judía que el Señor Jesús
no respetó, ¿ya? Porque esa era como la tradición de los ancianos que los fariseos, ¿no es cierto?, cumplían a cabalidad de la letra y le decía, ustedes por hacer validar estas tradiciones han quebrantado la escritura, la esencia, el espíritu de la palabra, ¿ya? Entonces, allí decía, ¿verdad?, que los judíos en Palestina del norte calculaban los días de la salida a la salida del sol. Ese era un día. En esa área se incluía la región de Galilea, donde Jesús y todos los discípulos, a excepción de Judas, habían crecido, ¿ya? Al parecer, la mayoría, si no es que todos los fariseos usaban ese sistema para contar los días. Pero los judíos en la parte sur, la cual se centraba en Jerusalén, calculaban los días de puesta a puesta del sol. ¿Ya? Entonces, lo otro era de salida a salida y ellos de puesta a puesta. Debido a que todos los sacerdotes necesariamente vivían en Jerusalén o cerca de ella, como la mayoría de los saduceos, estos grupos siguieron la forma del sur. ¿Ya? Entonces, no es que haya un error allí, sino que simplemente, ¿verdad?, una interpretación distinta desde la región, ¿no es cierto?, en la cual se encontraba. Y eso también lo vemos en nuestro país, en nuestra nación, ¿no es cierto? Hay culturas, hay costumbres que tienen, ¿no es cierto?, los hermanos del norte de Chile, ¿no es cierto?, o nuestros compatriotas del norte, que son distintos a la del centro y también que son distintas a la del sur, ¿no es cierto? Siempre cuando nosotros vamos a la capital, ¿no es cierto?, siempre los santiaguinos, ¿no es cierto?, este viene del sur. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué se dieron cuenta, ¿no es cierto? Bueno, nuestra forma de hablar nos delata, ¿verdad? Nuestras palabras también nos delatan porque es distinto, ¿no es cierto? Pero ellos también tienen otro tipo, ¿no es cierto?, de características y también decimos, te viene de la capital, ¿ya? Entonces pasa lo mismo, ¿no es cierto?, con la escritura, ¿ya? Esta variación, dice sin lugar a dudas, causó confusión en algunas ocasiones, pero también tenía algunos beneficios prácticos, ¿ya? Durante el tiempo de la Pascua, permitía que la fiesta fuera celebrada legítimamente en 2 días adjuntos. Recuerde usted que en el tiempo de Jesús, donde se había levantado el templo ya de Herodes, recuerde que ya no estaban los templos anteriores, Herodes había construido un tremendo templo y todos los judíos bajaban a esta fiesta de la Pascua, ¿ya? Entonces, solo se permitía que hubieran 2 horas, ¿no es cierto?, para los sacrificios. Entonces, lo más probable es que no iban a alcanzar la cantidad de personas que llevaban sacrificio y, ¿no es cierto?, al tomar estas dos posturas o estos dos horarios, ¿verdad?, se ampliaba al doble, ¿ya? Entonces, así ya se podían presentar estos sacrificios. Entre paréntesis, recuerde también usted que en el año 70, ¿no es cierto?, cuando, no me acuerdo en este momento si fue Antonio, el general romano, que toma Jerusalén y destruye también el templo, desde ahí nunca más han habido sacrificios, ¿ya? Nunca más se levantó un templo para que los judíos pudieran ofrecer sacrificios, ¿ya? Todavía están esperando levantar ese mismo templo, ¿verdad? O el templo de Salomón, ¿verdad?, para poder realizar su sacrificio, y eso también es escatológico porque eso va a suceder en el tiempo, ¿no es cierto?, de la gran tribulación, donde Dios, ¿no es cierto?, vuelve, entre comillas, ¿no es cierto?, a la dispensación de la ley, en este caso, a tratar nuevamente con la nación exclusiva de Israel, ¿ya? Y vuelven ahí los sacrificios, ¿ya? Entonces, estas son algunas aparentes contradicciones o retos de interpretación, ¿verdad? Pero esto permite, ¿no es cierto?, si eran galileos que estaban en el norte o si eran, ¿no es cierto?, desde el sur de Judá, ¿verdad?, miraban de forma diferente o distinta, ¿verdad?, la manera de contar los días, los meses y también los años. Ya después dice una vez más, uno puede ver cómo Dios soberana y maravillosamente provee para el cumplimiento preciso de su plan redentor. Jesús fue todo menos una víctima de los planes impíos de los hombres, mucho menos de las circunstancias ciegas. Cada palabra que habló y cada acción que llevó a cabo fueron divinamente dirigidas y aseguradas. Aún las palabras y acciones de otros en contra de él fueron divinamente controladas. ¿Ya? Es decir, lo que dijimos al principio. Ya en el tiempo que Dios tenía señalado, vino, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo e hizo su aparición. No fue antes ni después. Y todas las palabras, ¿no es cierto?, que fueron dirigidas, fueron guiadas también divinamente para, ¿no es cierto?, demostrar que Jesús es Dios. Ya en sí, ahí ya tenemos el primer principio teológico, ¿no es cierto?, la primera gran teología del Evangelio de Juan, que señala que Jesús es Dios, ¿ya? Y lo hace a través de
declararse el hijo de Dios, ya nadie podía decir que era hijo de Dios. Al decir yo y mi Padre uno somos, también se puso a la misma altura que Dios, también estaba señalando que era Dios, que era 100% Dios, que era 100% hombre. Antes que Abraham fuese, yo soy, ya, es decir, los fariseos sabían, hermanos, que él estaba declarando su deidad y por eso querían apiedrarlo, ya, pero no era el momento, ¿no es cierto? Dios también tenía el tiempo, ¿verdad? Donde él iba a ser crucificado, ¿ya? Entonces, hermanos, de acuerdo a los propósitos evangelísticos y apologéticos, ¿se acuerdan que dijimos que tenía un sentido evangelístico, las buenas nuevas, apologético, defensa de la fe, ¿verdad? Que aparecía allí en el 2031, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces se centra en la persona y en la obra de Cristo, ¿ya? Hay tres palabras predominantes, señales, creer y vida. Ya estas señales que fueron tomadas por el apóstol para ponerlas allí y demostrar que Jesús es Dios, creer, ¿no es cierto?, que es una convicción, no es creo así como dudando, no. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por esa convicción, por esa fe que tenían en Jesús como el Kyrios, como el Señor. Y esta vida, ¿no es cierto?, que no era la vida biológica, sino que era la vida Zoe, la vida que viene del cielo, la vida que viene de Dios, ¿ya? Reciben énfasis, dice, a lo largo, ¿verdad?, del Evangelio para reforzar el tema de la salvación en él. No hay salvación sino y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y eso fue presentado ahí en el logo, ¿no es cierto? Cuando se hace carne, en el verso 14, ¿no es cierto? La kenosis, la encarnación del Dios eterno en un hombre, pero seguía siendo Dios y seguía siendo hombre, ¿verdad? Qué tremendo, ya es una verdad allí, ¿no es cierto?, que vamos a poder entender y comprender, yo creo que en la gloria. Es decir, hoy lo creemos por fe, lo tomamos, ¿verdad? Pero entenderlo, es decir, saber que ese Dios eterno que hizo todo estaba allí, ¿no es cierto?, en un cuerpo limitado, ¿verdad? Es una tremenda verdad teológica, ¿verdad? Y eso también es tremendo porque Juan lo muestra claramente señalando que Jesús fue 100% Dios y también fue 100% hombre, ¿ya? Se vuelve, dice, a expresar a todo el Evangelio en diferentes maneras y además Juan provee el registro de cómo los hombres respondieron a Jesucristo y la salvación que él ofreció. ¿Ya? Entonces, Jesús, ¿no es cierto?, como el Verbo, el Mesías y el Hijo de Dios. Así lo presenta, ¿no es cierto?, el teólogo Juan. ¿Ya? Este Juan, el amado, este Juan que estuvo tan cerca del Señor, ¿no es cierto?, que puso su cabeza en su pecho, ese Juan fue capaz de mostrar la profundidad de Cristo. ¿Ya? Porque Mateo, ¿no es cierto?, lo muestra como el Mesías, ¿verdad? El ungido que venía. Marcos lo muestra como este siervo que estaba trabajando, que estaba haciendo siempre algo. Lucas como el hombre perfecto, pero Juan se encarga de mostrarlo como ese Dios eterno, ¿ya? Y recuerden que Juan fue el que estuvo ahí en la transfiguración, ¿se acuerdan ustedes cuando estuvieron igual los tres cercanos ahí? Y ellos dicen, bueno, hagamos enramada, ¿no es cierto?, para Moisés, para Elías, y no, el Espíritu dice, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia, a él oír. Es decir, hey, no, Moisés ya pasó, Elías ya pasó. Ahora esta es la revelación máxima, Jesucristo, Él es el logo, Él es la palabra. Qué tremendo, hermano. Yo me gozo, ¿no es cierto?, con el apóstol Juan que nos muestra esta verdad tan maravillosa, hermano. Porque si no hubiese estado escrito el Evangelio de Juan, tendríamos a Jesús como el Mesías, como el siervo, como el hombre perfecto, pero no como Dios. ¿Ya? Entonces, qué gran verdad, ¿no es cierto?, nos entrega este apóstol. ¿Ya? Ahora, algunos temas históricos y teológicos. Bueno, quien trae la dádiva de salvación a la humanidad es Cristo, es Jesús, ya no hay otro. Es decir, recuerde usted el plan de Dios antes de la fundación del mundo, dice, ¿no es cierto?, que antes de la fundación del mundo, Dios, ¿no es cierto?, tenía determinado, ¿no es cierto?, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque él forma un pueblo. Recuerda usted que llama a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? Y le dice, te voy a llevar a una tierra, allí, ¿no es cierto?, te voy a dar herencia, allí te voy a dar nación, ¿verdad? Y vas a ser un pueblo. Y este pueblo tenía que ser luz a las naciones, pero falló. Israel nunca pudo, ¿no es cierto?, ser luz a esas naciones que necesitaban de Dios, ¿verdad? Y entonces tiene que venir Cristo, Jesús, ¿verdad?, para cumplir ese plan eterno de redención y de salvación. Por eso decimos que de Génesis a Apocalipsis hay un hilo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este plan redentor, de que Dios se hace hombre, ¿verdad?,
sin pecado, muere por nosotros los pecadores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos resucitar como Él también resucitó, ¿ya? Entonces Él nos da este regalo maravilloso de la salvación y es para toda la humanidad, pero ojo, para todos los que creen, ¿ya? Es decir, ¿se acuerda que también lo comentamos? Somos todos, porque ahora está esta teología, ¿no es cierto? Que algunos dicen, no, todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios por creación, porque Dios creó a todos, pero por redención, hijos de Dios por redención, solo aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, esta fe, porque de tal manera amó Dios mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero cómo? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, hay personas que van a aceptar este regalo, pero también hay otros que van a rechazar este regalo. Entonces, hay salvación eterna para aquellos que aceptan este regalo, ¿verdad? Esta dádiva de Dios, pero también hay una condenación eterna para aquellos que no o se niegan a creer, ¿no es cierto?, en este regalo maravilloso que nos ofrece el Señor. Juan también presenta ciertos temas secundarios de contraste que refuerzan su tema principal. Ya él usa mucho, ¿no es cierto?, este paralelismo. ¿Se acuerda que yo también, no sé si los comenté, pero la poesía hebrea, ¿no es cierto?, usaba mucho el paralelismo. Y ya estaba el paralelismo sintético, antitético, ¿verdad? Y se me fue el otro, sintético, sinónimo. Estaba el sinónimo, sintético y el antitético. El sinónimo, ¿no es cierto?, es cuando decía, ¿verdad?, que, ¿no es cierto?, bienaventurado, y después volvía a decir bienaventurado, pero con otra palabra, ¿ya? El sintético es cuando le iba agregando más cualidades, más características, y el antitético era cuando hacía la comparación entre el hijo necio y el hijo sabio, la mujer prudente y la mujer insensata, ¿ya? Ese es antitético. Entonces, usaban ese contraste y Juan también usa esto, ¿ya? Y usa, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? La vida y la muerte. Usa la luz y la oscuridad o las tinieblas, el amor y el odio, ¿ya? Si somos de arriba o somos de abajo, ¿ya? Se da cuenta que también usa esto también, ¿no es cierto?, para comunicar información vital acerca de la persona y la obra de Cristo y la necesidad que tenemos de creer en Él. Porque si no creemos en Él, no hay otro camino, no hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ¿ya? También hay 7 afirmaciones de este yo soy, que les comentaba también, queridos hermanos, ¿no es cierto?, que está relacionado, ¿no es cierto?, en cómo Dios se le manifestó a Moisés, cuando Moisés se aparece ahí en el capítulo 3, ¿no es cierto?, y le dice, tú vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto, y dice, bueno, ¿en qué nombre iré? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él dice, yo soy el que soy, ya el ser de existencia propia, o también algunos dicen que se puede interpretar como yo seré lo que tú quieres que sea. ¿Ya? Por eso, ¿no es cierto?, dice que Él es el proveedor, ¿no es cierto?, que Él es Jehová Nisi, ¿no es cierto?, nuestra victoria, nuestro estandarte, Él es el Shaddai, el que suple todas nuestras necesidades, pero también, ¿no es cierto?, Él se va manifestando, ¿verdad?, de una manera, ¿verdad?, y otra. Es decir, yo no necesito a Jehová Jireh, el proveedor, si tengo trabajo, si todo me va bien, ¿verdad? Pero quizás necesito a Jehová Rafa, el que sana porque estoy enfermo. Y ahí lo voy a conocer como el sanador, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con la experiencia, cómo Él se va revelando con nosotros, pero Él sigue siendo siempre sanador. Él sigue siempre siendo el que provee. Él sigue siendo el Jehová Roy, el pastor, el buen pastor, ¿ya? Entonces, hermanos, este yo soy también, ¿no es cierto?, que toma allí Jesús, ¿verdad? Y que lo dice y lo señala, y Juan, ¿no es cierto?, lo recalca, ¿verdad? Y no solo aparecen 7 yo soy, sino que aparecen otras más yo soy, pero hay 7 que son importantes, ¿verdad? Porque estos señalan claramente que Jesús es Dios, ¿ya? Entonces se relaciona con ese yo soy del Antiguo Testamento, ¿ya? A eso o a esas palabras se le llaman el tetagramón, ¿ya? El yo soy que aparece en Hechos 3, ¿no es cierto? Es YHWH, sin vocales. Entonces era el nombre impronunciable. Entonces, como era impronunciable y era tan santo, ¿qué hacían los judíos? Decían Adonai, ¿ya? Entonces, cuando se referían a Jehová, decían Adonai, porque no podían nombrar a Jehová, a yo soy. Entonces, ¿cómo se produce esta palabra Jehová? Bueno, porque al tetagramón, a esa palabra impronunciable, le pusieron las vocales de Adonai y ahí se formó la palabra Jehová, ¿ya? Que los judíos no nombran el yo soy, ¿ya? Porque era demasiado santo, ¿ya?
Bueno, eso también, ese cuidado, hermanos, que tenían ellos y ese respeto, ¿verdad? Por el nombre sagrado del Señor, también permitió que las escrituras se mantuvieran, porque ellos eran muy, muy meticulosos cuando transcribían las escrituras, ¿ya? Entonces, cada vez que se aparecía el nombre de Jehová o un nombre de Dios, en vez de poner Jehová, ellos ponían Adonai, pero cambiaban de pluma, ¿verdad? Algunos dicen que eran más, todavía se iban a bañar, ¿verdad? Porque para estar más puro y escribir el nombre de Dios, Adonai, allí, ¿verdad? Y después cambiaban de pluma y seguían transcribiendo las escrituras. Después revisaban las palabras una por una, ¿verdad? Y si sobraba o faltaba una, rompían el papiro, ¿no es cierto? Y volvían a escribir, ¿ya? Entonces se demoraba mucho tiempo la transcripción del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces los 7 yo soy vuelven, ¿no es cierto?, a mostrar la divinidad de Jesús. También Juan, ¿no es cierto?, a través de su evangelio, muestra el carácter de Dios, ya un carácter diferente y distinto, el mismo carácter, ¿no es cierto?, que Jesús hace ver a la gente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a los judíos, ¿verdad? Vemos que ellos tienen un Dios como lejano, tienen un Dios que tienen que llevarle, ¿no es cierto?, ofrendas, sacrificios, ¿no es cierto?, para ser perdonados, pero además los religiosos le imponían tanta carga que al final para ellos, ¿no es cierto?, la religión judía era un tremendo peso, era una tremenda carga. Ahí en su material yo les puse, habían unos que eran llamados los Amaseret, que eran los pecadores, que ellos literalmente decían, no, yo no quiero nada con Dios, porque en realidad tenemos que pagar impuestos a los romanos y además en el templo nos piden los diezmos, las primicias, la ofrenda, y si tengo que ofrecer un sacrificio hay que comprarlo en el templo y salía muy caro. Entonces al final decían, niego mi fe mejor, ¿ya? Y negaban la fe judía, ¿ya? Eso eran los amajaret, ¿ya? O los pecadores, ¿verdad? Que era ya el grupo que negaba incluso su creencia, porque todos los demás creían en Dios, en el Dios Yahvé del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, ¿qué muestra Juan? Primero muestra que Dios es un Dios accesible. Y hermanos, yo le pido que también usted ponga atención a esto, porque sabe que a veces nosotros también hemos tornado a nuestro Dios y hemos mostrado a un Dios casi inaccesible, que nadie puede acercarse a Dios porque Dios es tan santo. Y es verdad, hermano, Dios es santo, pero Él es un Dios que está con los brazos abiertos para tener un encuentro con el hombre y para cambiar al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y para que este hombre y esta mujer pueda ser una nueva criatura. Entonces Dios no es tan inaccesible, Dios es un Dios cercano, es un Dios que tiene relación con nosotros. Por eso envió a su Hijo a este mundo, para que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso él escribió, ¿no es cierto? Y inspiró a través del Espíritu Santo a los escritores para que pudieran entregar el mensaje, ¿no es cierto?, a todos los pueblos y a todas las naciones en un lenguaje que fuera más sencillo, más claro, más entendible, porque lamentablemente el hebreo del Antiguo Testamento era un idioma que ya estaba muerto, solo los sacerdotes lo manejaban, el pueblo no tenía idea del hebreo, ¿verdad? Y se escribe el Nuevo Testamento en este griego que era más entendible, más comprensible, ¿ya? También muestra que este Dios, que es accesible, no por eso perdió su divinidad, su gloriosa majestad, que era todopoderoso y majestuoso, como se le muestra en el Antiguo Testamento. Dios también es un Dios glorioso. Vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gloria y majestad. Jesús se vistió de gloria. El Padre está lleno de gloria, ¿verdad? El Hijo glorifica al Padre. El Padre recibe toda la gloria y toda la honra. Muestra a este Dios glorioso, ¿verdad? A este Dios también invisible, pero que se ve a través de Cristo. El que me ha visto a mí, le dice, ¿no es cierto? Si no me equivoco, a Felipe, ha visto al Padre, Felipe. Ya he estado aquí tanto tiempo y no te has dado cuenta de eso. ¿Ya? Entonces que el Señor nos ayude, queridos hermanos, ¿no es cierto?, para que también nosotros podamos ver a ese Dios invisible a través de su Hijo Jesucristo. También es accesible, es glorioso, es invisible. Bueno, ahí hay textos, hermanos, pero usted los va a revisar con más calma en su casa, ¿verdad? Porque todavía no entramos a la teología que aparece en Juan, es decir, que estamos viendo algunas características aquí de Dios, también ese Dios amoroso, ese Dios cercano, hermano. Imagínense que Nicodemo le pide, mira, tengo tanta vergüenza que me puedo encontrar contigo a medianoche en la oscuridad, que los demás, mis otros colegas, no sepan que yo quiero saber más de ti, porque algo produjiste en mi corazón, ¿verdad? Ese Dios amoroso, que fue donde la mujer samaritana
que sanó al ciego de nacimiento, ¿verdad? Ese Jesús, ¿no es cierto? Que era Dios. Entonces, por eso es un Dios accesible, porque caminó entre nosotros, vio la necesidad y atendió la necesidad del ser humano. No, no se olvidó. Como dicen, ¿no es cierto?, por ahí los materialistas, que Dios hizo en el universo y le dio cuerda y después le dio la espalda y se fue. No, Dios sigue tan presente en su creación. Dios es recto y justo, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros confundimos, ¿no es cierto?, con ser amorosos y amables, con transar los principios eternos que aparecen en la Escritura. No, Él sigue siendo recto y justo. A la mujer, ¿no es cierto?, que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, Él la perdonó, pero le dijo: mujer, vete y no peques más, no sigas haciéndolo. Yo te perdono, pero no sigas pecando, ¿verdad? Entonces eso es cambio, eso es transformación. Esa es la obra de Cristo en el ser humano, recto y justo, ¿verdad? Nunca hizo acepción de persona. No miró a alguien, ¿no es cierto?, con desdén, porque estaba pobre, porque estaba sucio, porque era mendigo, o priorizó a este porque era rico y tenía, ¿no es cierto?, quizá aportar para el reino. No, no. Él amó sin hacer acepción de persona. Fue justo, ¿verdad? El único justo, creo yo, es nuestro Señor. Ese espíritu, esta revelación que se la dio a la mujer samaritana, y eso siempre me sorprende, hermano. Esta mujer, ¿no es cierto?, que estaba allí avergonzada por su testimonio, ¿no es cierto?, por su vida, ¿no es cierto? Pero el Señor la fue a buscar, le salió al encuentro, ella fue después a predicar a Samaria, llevó a Cristo allá, estuvo Cristo 3 días ahí predicándole a los samaritanos, ¿verdad? Y le reveló a ella esto, esta verdad hermosa, que Él es espíritu, ¿ya? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿verdad? Tenemos un Dios que es veraz, un Dios verdadero. No es una ficción, hermano. Nuestra fe, y esto es importante, anótelo por ahí, nuestra fe no es una fe ciega, ¿ah? No es una fe ciega, es una fe, ¿no es cierto?, que tiene evidencia. Por eso usted va a hacer un trabajo de la evidencia de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Es decir, hay evidencias que prueban que Jesús resucitó. Hay evidencia del Jesús histórico. No solamente los escritos de la Biblia señalan a este Jesús, sino que hay historiadores como Josefo, Flavio, ¿no es cierto?, y otros que escribieron a los emperadores que hablaban de este Jesús que trastornó el mundo en ese tiempo. ¿Ya? Tenemos a un Dios que es verdadero, pero también tenemos a un Dios que es uno. Recuerde, no creemos en tres dioses, creemos en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, con tres personalidades, pero no decimos que son tres dioses distintos, ¿ya? La unicidad, ¿no es cierto?, dentro de esta Trinidad, ¿no es cierto? Como bien dice el eslogan, ¿no es cierto?, del Centro de Formación Teológico Trinitario, ¿ya? Dios es uno, y también, hermanos, Dios, ¿no es cierto?, tiene enojo, ¿verdad? Se aira, ¿no es cierto? Se enoja, pero eso tiene que ver con la justicia de Dios, ¿ya? Eso tiene que ver con con este carácter, ¿no es cierto? Con este atributo divino, ¿no es cierto? Que también la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es en Cristo vida eterna, ¿ya? Entonces, no es que al fin, ¿no es cierto?, de los siglos va a haber un perdonazo, como dicen algunos, ¿no es cierto? Y Dios, como es un Dios de amor, a todos los va a dejar entrar al cielo, ¿ya? Sino que no, porque ellos rechazaron la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y es más, Hebreo lo señala y otros autores, ¿no es cierto?, que si nosotros pisamos la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, si pecamos deliberadamente, estamos pisoteando la sangre de su Hijo Jesucristo, y por ende, ¿no es cierto?, eso significa que va a haber un juicio y una condenación. Dios, Jesús, Espíritu Santo aparecen mucho en este evangelio. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno, ¿verdad?, en el Señor. Esta bendita, preciosa Trinidad. Es incuestionable el hecho de que el Evangelio de Juan constituye una proclamación de la divinidad de Jesucristo. Ahí tenemos el primer principio teológico de Juan. Jesús es Dios, ¿ya? Jesús es Dios, ¿verdad? Dentro de las características de este Jesús hombre, ¿verdad?, está, ¿no es cierto?, que Él es Dios. Juan revela ya en la primera oración la naturaleza de Cristo. En el principio era el verbo, la palabra, el logos, y el logos, la palabra o el verbo era con Dios, y el logos era Dios, ¿ya? Es decir, no como lo señalan los testigos de Jehová, que ahí, ¿no es cierto?, hacen una interpretación incorrecta y ponen ahí, era un Dios, ya con minúsculas. No, no, era Dios. Es Jesús, es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿ya? Mientras el Evangelio de Marcos se centra en Jesús como el Hijo de Hombre, el mensaje de Juan es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y al decir Hijo de Dios también está diciendo que es Dios mismo, ¿ya? Lo que se destaca es que Jesús afirma ser Dios en 7 declaraciones explícitas que se designa a sí mismo como yo soy, ¿ya? Y eso ya también lo vimos, ¿ya? Entonces ahora, queridos hermanos, estamos entrando de lleno, imagínense todos estos 4 clases para llegar, ¿no es cierto?, a esta hermosa teología que aparece en Juan, porque recuerde, esta es teología del Evangelio de Juan, no es la carta del Evangelio de Juan, pero igual tuvimos que ver el contexto, ver, ¿no es cierto?, el bosquejo, cómo se escribe esta carta, quién la escribe, para quién la escribe, pero ahora, ¿no es cierto?, vamos a sacar lo medular que nos interesa, ¿no es cierto? ¿Qué teología encontramos en este Evangelio de Juan? ¿Ya? Las epístolas de Juan son diferentes a las otras epístolas generales. La primera es una homilía doctrinal, mientras que las otras dos son principalmente cartas privadas a individuos. Bueno, aquí hace una referencia también a primera, segunda y tercera de Juan, ya no solo al Evangelio de Juan, porque dentro de la teología juanina, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que derivarnos no solo al Evangelio de Juan, sino que a primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Pero a nosotros se nos pidió, ¿no es cierto?, encasillarnos solo en el Evangelio de Juan, pero aquí también hay algunas pinceladas que vamos a extraer, ¿no es cierto?, de los otros libros, que en algún momento ustedes también lo van a profundizar, ¿no es cierto?, con mayor, ¿no es cierto?, profundidad por lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí habla, ¿no es cierto?, de estas herejías que tiene que rebatir en primera y en segunda, tercera de Juan el evangelista, ¿no es cierto?, o el teólogo Juan, ¿ya? Fue escrita para desenmascarar a los falsos maestros y para limpiar a la iglesia de las enseñanzas gnósticas que eran totalmente anticristianas, ¿ya? Entonces, Juan, en su evangelio, muestra que Jesús es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un movimiento gnóstico, ¿verdad?, que tiene que ver con este dualismo de Platón que comentábamos también, ¿no es cierto?, que decía que si la materia era mala, ¿no es cierto?, toda la materia era mala, era pecado, y todo lo espiritual o lo sobrenatural era bueno, entonces si Jesús era Dios, era un espíritu, no pudo haber sido de carne y hueso, porque si fue de carne y hueso, era un hombre, ¿verdad?, y de materia, y esa materia era pecado, entonces él no podía ser pecado si era Dios, ¿ya? Entonces, Juan toma, ¿no es cierto?, en el Evangelio y exalta la persona de Cristo como Dios. Pero también en sus cartas generales, ¿no es cierto?, hace una mirada allí para, ¿no es cierto?, atacar a estos falsos maestros que ya a fines del primer siglo, ¿no es cierto?, 90 y algo después de Cristo, estaban infiltrándose dentro de la iglesia, lamentablemente, ¿ya? Y eso hoy también, queridos hermanos, está pasando en este tiempo, ¿no es cierto? Hay tantas corrientes teológicas que de pronto la gente escucha, ¿no es cierto? El Internet es una gran biblioteca, ¿no es cierto?, que tiene tanta información, pero tenemos que saber, ¿no es cierto?, qué información debemos tomar, porque si no, también si usted no tiene una firmeza o una base espiritual sólida en la palabra y en la escritura, puede ser confundido, ¿no es cierto?, por tantos mensajes que están allí en las redes sociales, en Google, en YouTube, en Face y así, en tanto, ¿no es cierto?, en este mundo virtual, ¿no es cierto?, que está allí presente. Entonces, lo primero que encontramos dentro de la teología de Juan es su cristología. ¿Qué es la cristología? Es el estudio, ¿no es cierto?, de Cristo, del ungido, del Mesías, de que Jesús es Dios. Ya el Evangelio comienza con una sección dedicada a Cristo, como la palabra, un pasaje en el que es evidente que Dios ha actuado en Cristo, la revelación, ¿verdad? Y de salvación. Jesús es el Salvador, pero también Jesús es el Mesías, es el ungido, es Dios, ¿ya? Esto lleva, dice, a cabo cuando se le conoce como Cristo o como Mesías, ¿verdad? Jesús es Salvador, Cristo es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y también por otros medios. Entonces, cada uno de estos títulos estaban mostrando, ¿no es cierto?, esta cristología, ¿ya? Todos ellos dependen de un modo u otro en el pensamiento de que Dios está activo en Cristo, ya en el logro de la salvación que Él ha planeado. Jesús y Dios, el Padre y yo, uno somos, ¿ya? Juan tiene un interesante uso de términos como gloria, ¿verdad?
y gloria, porque ve la cruz como la glorificación de Jesús. Bueno, la cruz, ¿no es cierto?, fue el acto más glorioso, ¿verdad? Que no fue fácil para el Señor Jesús, él, ¿no es cierto?, ahí en el Getsemaní, incluso pide, pase de mí esta copa, él sabía lo que venía, pero aún así dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, ya siempre se sujetó al Padre, ¿ya? Eh, el sufrimiento y el servicio humilde no simplemente el camino hacia la gloria, sino que son la gloria en un sentido más profundo. Esta forma sorprendente, dice, de expresión pone de manifiesto la verdad de que Dios no tiene que ver con el tipo de cosas que la gente ve tan glorioso. Toda la vida de Jesús se vivió con humildad, pero Juan puede decir, hemos visto su gloria, ¿ya? Es decir, en la sencillez, en la simpleza, ¿verdad? Pero también en la profundidad de sus gestos, de sus acciones de amor, ¿verdad? Juan pudo decir, vimos su gloria, ¿no es cierto?, en medio de nosotros, ¿ya? Esa parte se repitió ahí arriba, dice también primera y segunda, tercera de Juan, también, ¿no es cierto?, es pastoral, escrita desde el corazón de un pastor que está preocupado por su congregación, y como un pastor, Juan comunicó a su rebaño algunos principios básicos, pero vitalmente esenciales, afianzándolos en los puntos básicos de la fe. Ya él deseaba que ellos tuvieran gozo con respecto a la certeza de su fe, en lugar de ser turbados por la falsa enseñanza y deserciones actuales de algunos. Juan escribe su evangelio, después escribe primera, segunda, tercera de Juan. No todos tenían el evangelio al alcance, y, ¿no es cierto?, también ahí, primera de Juan, ¿no es cierto?, él dice, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, ¿verdad?, tocante el verbo de vida, lo que hemos visto, lo que han tocado nuestras manos, ya, diciendo somos testigos oculares de que era Dios el que estuvo con nosotros, ya, que estuvo con nosotros. Qué tremendo, queridos hermanos. Entonces tenemos la cristología, vendría a ser, ¿no es cierto?, lo primero que vemos, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan. Ya Jesús es Dios. Pero también está la amartología. ¿Ya? ¿Qué dirá usted esta palabra? Qué rara. Bueno, amartología es la doctrina del pecado. ¿Ya? Ya, amartología, ¿no es cierto?, viene del griego, y esta palabra amartología significa estudio del pecado, el estudio de la doctrina del pecado. ¿Ya? Bueno, análisis del pecado referente a su origen, naturaleza, transmisión, remedio, castigo y eliminación. ¿Ya? Entonces, también habla, ¿no es cierto?, porque si hay pecado, se rompió la comunión con Dios y hay condenación. Pero si hay redención, perdón de pecados, ¿no es cierto?, podemos acercarnos a Dios y podemos ser restaurados, Señor, al plano original, ¿ya? Entonces, por eso Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero Juan también dice, ¿no es cierto?, que el que cree, ¿no es cierto?, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué? Porque el pecado separa de Dios, nos aleja de Dios, ¿verdad? Y nos perdimos de Dios, ¿ya? Entonces, también dentro de esta, ¿no es cierto?, teología juanina encontramos la doctrina del pecado. Ahora ustedes también van a tener teología sistemática, y en teología sistemática van a ver cada uno de estos puntos teológicos, ¿no es cierto?, en forma ordenada, ¿verdad? Y van a encontrar, ¿no es cierto?, cuándo fue el primer pecado universal, cuándo fue el primer pecado, ¿no es cierto?, también dentro de la humanidad, qué produjo este pecado, se transmitió a todos o solamente Adán y Eva pecaron y no pasó nada más. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta doctrina allí. Entonces, el hecho de que los creyentes pecan es una realidad, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero también nosotros somos llamados a andar en luz, ¿no es cierto? Y si pecamos, abogado tenemos, ¿no es cierto?, para que Él nos pueda perdonar y justificar, ¿verdad? Los preventivos, ¿verdad?, del pecado en la vida del cristiano son la intercesión de Cristo, allí Juan 17. Entonces ahora volvemos al Evangelio de Juan, de las cartas o de las epístolas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, volvemos al Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, donde Jesús, ¿no es cierto?, ora por nosotros, ¿ya? Ora, dice, no por el mundo, y eso es tremendo, hermano, no ora por el mundo, ora por los que creyeron en Él, ¿no es cierto?, y los que van a creer en Él, ¿verdad? Y eso es espectacular, es decir, Dios oró por usted allí en el Getsemaní, ¿ya? ¿Para qué? Para que nos hiciéramos uno también, para que la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para que el mundo vea, el mundo va a creer que somos hijos de Dios cuando vea nuestra unidad, nuestro
afecto el uno por el otro. Ya también, ¿no es cierto?, la morada del Espíritu Santo, en Juan capítulo 7, los castigos por el pecado, bueno, la morada del Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos va santificando, va haciendo una regeneración, va sacando, ¿no es cierto?, todo el pecado de nuestra vida, ¿no es cierto?, para estar, ¿no es cierto?, en comunión con el Señor. ¿Ya? Los castigos del pecado también, ¿no es cierto?, en Primera de Juan, ¿verdad?, que es la pérdida de la comunión. Nos apartamos de Dios cuando pecamos y el remedio está, ¿no es cierto?, en la confesión también ante Dios. Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Entonces, de la doctrina del pecado pasamos a la doctrina de la salvación. Eso es soteriología. Soter, ¿no es cierto?, que es salvación, y, ¿no es cierto?, logos, conocer, saber. Entonces, estudiar la doctrina de la salvación. Es el estudio de la salvación, es la disciplina, ¿no es cierto?, que nos permite estudiar el plan de Dios para la salvación del hombre, ¿verdad? Y ahí tenemos Juan 3:16 que habla de esto, pero ahí aparece la propiciación. Dios queda satisfecho con la muerte de Cristo por el pecado, y esto también es importante, querido hermano, porque aunque la salvación es un regalo de Dios, costó la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Entonces, eso, de eso habla la propiciación. La propiciación tenía que ver con que Dios es justo. Y Él señaló y dijo, la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios podía haber dicho, borro todos los pecados, se acabaron, no hay problema, les perdono a todos. Pero no, alguien tenía que pagar por el pecado, ¿no es cierto?, de Adán y todas las generaciones. Su pecado y mi pecado. ¿Quién fue? Jesucristo. Él cargó el pecado de todos nosotros allí en la cruz del Calvario. Y por eso la ira de Dios vino sobre Jesús, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, la justicia de Dios quedó satisfecha por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios queda satisfecho con la muerte de Cristo por el pecado. Un cordero que vio Juan allí, ¿no es cierto? Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, es Dios mismo quien viene a dar su vida. ¿Para qué? Para que el mundo pueda conocer la salvación. La base para el cristiano pueda quedar limpio del pecado es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La base para el juicio de Satanás y sus huestes también tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta obra de Cristo. Él no solo murió y resucitó, sino que también venció la muerte, venció a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte, y avergonzó y exhibió públicamente a todo principado, muriendo en la cruz del Calvario. Y por medio de la muerte de Cristo y su resurrección, tenemos a Jesús intercediendo siempre para ayudarnos ante el Padre. Qué tremendo, ¿no es cierto?, que Él está allí también pidiendo por cada uno de nosotros. También otro término teológico, ¿no es cierto?, que a veces nos enreda, pero no se preocupe, hermano, porque en realidad usted está en el seminario, pero lo importante es que usted sepa, ¿no es cierto?, que amartología es la doctrina del pecado, soteriología es la doctrina de la salvación, y neumatología, de neumático, de viento, ¿verdad?, tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Estudia la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Y es uno de los pocos libros del Nuevo Testamento que dedica casi un capítulo entero a la obra del Espíritu Santo, y otros versículos más en otros lugares, ¿verdad? Pero dedica mucho espacio, ¿no es cierto?, a la obra o a la deidad del Espíritu Santo, la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo también. Estudia la tercera persona de la Trinidad, que es conocida como el Espíritu Santo. Nombres que se relacionan al Espíritu de forma análoga con las otras personas de la Trinidad. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando de que Jesús era nuestro primer consolador, ¿verdad? Este Paracleto, ¿no es cierto?, que se ponía al lado de alguien que iba, ¿no es cierto?, a un juicio. Entonces era como un abogado, el Paracleto, ¿verdad? Y cuando usted no tenía a nadie, ¿no es cierto?, usted buscaba una persona importante para que se ganara al lado suyo en el juicio, para decir, yo respaldo lo que dice esta persona. Entonces el Paracleto, el Espíritu Santo, está al lado nuestro, ¿verdad?, para decir, yo estoy con Marcelo, ¿verdad?, he comenzado una obra en él y esta obra permanecerá, ¿verdad? Aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él está para trabajar en tu vida y para trabajar en mi vida, ¿ya? Entonces, querido hermano, yo no quiero escuchar, como he escuchado en algunos lados, así nací y así moriré. No, usted no va a morir como llegó a Cristo, sino que usted va a ser transformado de gloria en gloria, ¿no es cierto?, como mirándonos a la palabra, al espejo, y vamos a ser transformados
van a salir las groserías, Dios va a sacar de nuestra mente los malos pensamientos, las dobles intenciones, el orgullo, la arrogancia, los vicios, porque el Espíritu Santo está regenerando. Y ahí aparecen algunos atributos del Espíritu. Convencer al hombre. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No es su predicación, no es su testimonio. Es la obra del Espíritu en el corazón del hombre y de la mujer. ¿Verdad? Regenerar, ir cambiando a este hombre, ¿verdad? Con una naturaleza pecaminosa, por un nuevo hombre, por una nueva criatura, creados a imagen de ese Dios eterno, transformando, ¿no es cierto?, nuestro carácter, nuestro temperamento lleno de ira, de rabia, de enojo, en un carácter lleno de amor. Bueno, y Juan es un testigo fiel de esto. ¿Se acuerdan? Los hijos del trueno que querían que cayera fuego, ¿no es cierto?, y destruyera a este pueblo samaritano, ¿no es cierto? Y después escribe, hijitos míos, amados, abogados tenéis, ¿no es cierto?, para con el Padre, ¿ya? Entonces, qué tremendo el cambio, la transformación en la vida del mismo Juan, ¿ya? Entonces eso también nos da esperanza para nosotros. El Espíritu está en nuestro corazón y está regenerándonos, ¿verdad? Comenzó el día en que usted recibió a Cristo en su corazón y no va a terminar hasta cuando Él venga y tengamos un cuerpo glorificado, porque en el cuerpo glorificado no hay pecado, ¿ya? Pero todavía estamos, como decía Pablo, ay, miserable de mí, que estoy en este cuerpo de miseria y de pecado, pero más que vencedores somos por medio de Cristo Jesús, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, aparte de ser ese paracletos, de convencer al hombre de este pecado, ¿no es cierto?, de estar lejos de Dios, de regenerar y comenzar a transformar, también de consolar. Qué tremendo, ¿ya? En esos momentos difíciles, complejos que vivimos también como cristianos, dentro de la casa, de la familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, también está ahí el Espíritu Santo para consolar nuestras vidas. Qué tremendo. Algunas ilustraciones, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo tanto en Juan como en las cartas, ¿no es cierto?, generales, primera, segunda y tercera de Juan. El Espíritu Santo como una paloma, ¿no es cierto?, que viene ahí en el bautismo sobre la vida de Cristo, ¿verdad? Este aceite, ¿verdad?, que es sanador, que es restaurador, ¿verdad?, que se aplica, ¿no es cierto?, a las heridas. Esta agua viva, ¿no es cierto?, que nace para vida eterna, ¿no es cierto?, para nuestro corazón, para nuestra vida y también, ¿no es cierto?, para aquellos que están a nuestro alrededor. Ese viento que sopla y que no sabemos de dónde viene ni para dónde va, pero que es la obra del Espíritu en nuestros corazones y en nuestra vida. ¿Ya? La obra del Espíritu en la revelación y también en la inspiración. Recuerde usted que la inspiración significa, ¿no es cierto?, soplar. Dios sopló sobre los escritores bíblicos para que ellos escribieran, ¿verdad?, inspirados por el Espíritu Santo, y les guardó del error, ¿verdad?, para, ¿no es cierto?, poder escribir lo que Dios tenía en su corazón para este tiempo, para esta generación y también para las generaciones pasadas. Y si Dios no viene antes, también para las generaciones futuras, ¿ya? Los medios de la revelación, ¿no es cierto?, a través de la palabra escrita, ¿ya? Es decir, qué tremendo, es decir, ¿por qué? Porque el mensaje oral a veces se va cambiando, la gente lo va tergiversando, pero cuando queda escrito, ¿no es cierto?, se puede ir transcribiendo y se guarda de todo error, ¿ya? El autor de la inspiración es el Espíritu Santo. Él es el que inspira a estos hombres, ¿no es cierto?, con sus propias personalidades a escribir. Y también, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu en la vida de Cristo, ¿no es cierto?, allí en la vida de Jesús, ¿verdad?, cuando viene sobre él como una paloma, ¿verdad?, para respaldar que él era el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Cristo también fue sellado con el Espíritu Santo, según lo que aparece allí en Juan capítulo 6. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la salvación? Bueno, Él convence. Convencer significa colocar en una luz clara delante de un inconverso la verdad del Evangelio, ¿ya? Entonces no es por nuestra predicación, no es por nuestro testimonio, es por la obra del Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso le animamos, ¿verdad?, a que usted no se desanime cuando predica y ojo, nadie se convirtió. Es la obra del Espíritu. Quizás usted no se va a dar cuenta. Y la palabra, ¿no es cierto?, va a estar trabajando en esas personas. Y quizás en medio de la noche ellos van a tener un encuentro con el Señor, quizás dentro de la semana el Espíritu Santo va a transformar su vida. Regeneración es el acto de ser nacido de Dios.
quien imparte vida eterna, ¿verdad? El día que recibimos a Cristo fuimos regenerados, Dios puso una nueva naturaleza que va a estar siendo moldeada, cambiada, transformada. Ahora hay algunos, ¿no es cierto?, que Dios ha transformado así, de un momento a otro, dejaron los vicios, las cadenas, ¿verdad? Transformados completamente, pero la gran mayoría estamos en un proceso, ¿verdad? Que estamos siendo transformados, cambiados, ¿verdad? Cada día tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos para que la vida de Cristo se manifieste en nuestra vida. También, ¿no es cierto?, la permanencia de la habitación, es decir, no quedamos solos, ¿verdad? Jesús dijo, es necesario y les conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador, que es el Espíritu Santo. Él está con nosotros, Él seguirá con nosotros. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él no nos deja, Él sigue permaneciendo y estando allí siempre con cada uno de nosotros. También la unción del Espíritu Santo, hermanos, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Porque no sé si se ha fijado, pero nosotros los pentecostales a veces amamos mucho el poder y buscamos el poder y el poder del Espíritu Santo. Pero, hermanos, el poder sin la unción, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no tiene sentido. Ya nos envanece, nos enorgullece, pero la unción es la presencia del Espíritu Santo, no solo en esos cultos avivados, sino también cuando estamos en el desierto, pasando por una situación compleja y difícil, porque sabemos que Él está con nosotros y que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. ¿Cuál es la relación entre la unción y la habitación? Ocurre al mismo tiempo, pero con diferentes objetivos. La habitación es para traducir la presencia de Dios en la vida del cristiano y la unción es para capacitar al cristiano para ser enseñado. Necesitamos ser moldeados y yo les felicito a cada uno de ustedes y también a algunos líderes y pastores que están acá, porque no todos quieren ser enseñados, no todos quieren ser capacitados. Y eso lo hace el Espíritu Santo, que va trabajando en nuestras vidas y se va manifestando y se va revelando, ¿verdad? De acuerdo a sus planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Consecuencias de la obra también del Espíritu Santo es tener una nueva vida en el Señor. La llenura del Espíritu Santo, bueno, ahí también, ¿no es cierto? Hay distintas doctrinas dentro de las distintas denominaciones eh, con respecto a la llenura, la plenitud, el bautismo del Espíritu Santo. Ya algunos le dan distintos nombres, pero en realidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, el día que recibimos a Cristo, vino a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero todavía nosotros a veces tenemos al yo en el trono y tenemos al Espíritu Santo debajo de ese trono, ¿verdad? Y necesitamos que Cristo esté en el trono y el Espíritu Santo gobernando todo nuestro corazón. ¿Ya? Una vida victoriosa significa responder a la luz conforme está continuamente revelada. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, que Él gobierne, ¿verdad? Usted ve a una persona ebria que está tomada por el vino, ¿no es cierto? Y se va de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque está embriagueado, no se puede controlar. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que Él controle nuestras vidas. Y eso, hermanos, también es importante. No es que hagamos cualquier cosa. No. El Espíritu Santo es muy prudente. ¿Ya? El Espíritu Santo nunca va a pasar sobre nuestra voluntad. ¿Ya? Por eso también es sensible, lo podemos apagar. Dice que la palabra que algunos han apagado al Espíritu. También lo podemos entristecer cuando pecamos, ¿no es cierto? También el Espíritu Santo se entristece, porque cuando nosotros pecamos, Él está ahí, dentro de nosotros, ¿verdad? No se va, está ahí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Se iba y volvía. Y por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que había pecado, ¿no es cierto? Con Betsabé, pero el Señor igual tuvo misericordia, pero ahora Él mora en nosotros, ¿verdad? Pero también, cuidado, lo podemos apagar, lo podemos entristecer. ¿Ya? Ahora, otros ministerios del Espíritu Santo, la enseñanza. Recuerde usted que los primeros apóstoles o discípulos no fueron a un seminario como usted está yendo a un seminario, no tenían una teología, la teología de Berkov, ¿no es cierto?, de Reedy, de Adam Clare. Nosotros tenemos 2000 años de hermanos de la patrística, padres de la fe, que se levantaron para defender la fe en medio de las corrientes y doctrinas heréticas que algunos decían que Jesús solo fue Dios cuando fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo, pero antes de eso fue un hombre nada más. Y después, cuando Él estaba en la cruz, lo dejó el Dios divino y quedó solo el ser humano. Contra todas esas herejías, doctrinas erradas, se levantaron discípulos, apóstoles y también padres de la iglesia
y por eso se construyó, ¿no es cierto?, una teología, ¿verdad?, sistemática, una teología bíblica, una teología dogmática, ¿verdad? Y nosotros podemos leer, estudiar, ¿verdad?, ya en forma ordenada, pero los apóstoles, ¿no es cierto?, fueron enseñados por el Espíritu Santo. Por eso cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la gente decía, ¿y estos que son del vulgo, esta gente que no sabía leer ni escribir? ¿Cómo hablan nuestro idioma? Recuerde que las primeras lenguas fueron lenguas o idiomas humanos que ellos no sabían y por eso se predicaba el Evangelio a todos los que estaban ahí y pudieron escuchar en su lengua el mensaje. Entonces fueron enseñados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hemos de orar? No lo sabemos, pero es el Espíritu el que intercede con nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? También Él, ¿no es cierto?, nos llena de esta intercesión. También nos da identidad en Cristo, hermanos, ¿ya? Somos sellados por el Espíritu Santo. Usted es hijo de Dios porque tiene al Espíritu y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ¿no es cierto?, que somos hijos de Dios. Y obviamente este convencimiento, ¿no es cierto?, de que somos hijos y que también necesitamos de Dios y que necesitamos apartarnos del pecado para que la vida de Cristo pueda manifestarse en nuestras vidas. Entonces, esto tiene que ver con neumatología o el estudio, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Y bueno, acá un regalo también, ¿no es cierto?, porque, bueno, angeología, ¿no es cierto?, que aparece mucho allí en, en Apocalipsis, pero también en algunos pasajes, ¿no es cierto?, del Evangelio de Juan, que es la rama, ¿no es cierto?, de la teología que estudia tanto los demonios, pero también los ángeles. Ya recuerde que los demonios son una rama de ángeles caídos, ¿no es cierto? Y también están los ángeles buenos, ¿no es cierto?, que están al servicio, dice el libro hebreo, de de los ministros, están al servicio de Dios, pero también, ¿no es cierto?, son mensajeros en este tiempo, ¿verdad?, de cada uno de los hijos del Señor. ¿Ya? Entonces, dentro de esto que nos muestra el Apocalipsis y nos muestra Juan también, nos muestra, ¿no es cierto?, que estos espíritus, ¿no es cierto?, en especial Satanás, ¿no es cierto?, también posee, entre comillas, emociones, ¿verdad? Porque él tiene odio contra el ser humano, ¿verdad? Algunos señalan que Satanás se sintió, entre comillas, ofendido porque Dios no pone su imagen en los ángeles, pone su imagen en el hombre. Jesús no vino a morir por los ángeles, Jesús vino a morir por los hombres. Qué tremendo, hermano. Ya, por eso el salmista dice, ¿no es cierto?, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Sí, cuando estábamos lejos de Dios, estábamos menos que los ángeles, pero en la redención estamos sobre los ángeles, porque Jesús no vino a morir por ningún ángel, pero sí vino a morir en la cruz por ti y por mí. Tremendo, 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 tremendo. ¿Ya? Entonces Satanás quiere destruirnos, quiere matarnos, ¿verdad? Porque somos la creación de Dios. ¿Ya? Él vino a matar, él vino a robar, él vino a destruir. Él no viene a jugar, ¿ya? Él no viene a pasar el rato con usted. Él va a querer matarle, destruirle, alejarle de Dios. Pero qué bueno que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Algunos nombres que aparecen, ¿no es cierto?, allí sobre el maligno. Ahora, hermanos, es importante conocer a nuestro adversario, pero no desvivirnos, ¿verdad?, conociendo al adversario, porque hay algunos que conocen más a Satanás que a Cristo. Si conocemos a Cristo y nos vestimos de Cristo, ¿verdad?, estamos vestidos de Cristo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada nos hará daño. Entonces, se le designa como el maligno, el príncipe de este mundo, el acusador de los hermanos, la serpiente antigua o el dragón. Ya son nombres, ¿no es cierto?, que hacen referencia a Satanás, ¿no es cierto?, al príncipe de este mundo, al príncipe de las tinieblas. Ya la naturaleza de Satanás es un homicida, por eso también, ¿no es cierto?, dice la palabra que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Pero si el homicida se arrepiente y pide perdón, el Señor lo va a recibir. Es el padre de la mentira, por eso los cristianos no mienten, no hay mentiras blancas ni piadosas, ¿verdad? No mentimos porque somos hijos de Dios y en Dios no hay mentira, Él es veraz, ¿verdad? Como lo veíamos en sus atributos, pero Satanás es un mentiroso, entonces Él es el padre de mentira. Si usted miente, yo quiero decirle que ahí tenemos un problema, ya, porque su padre no sería Dios, ¿ya? Es un pecador obstinado, ¿no es cierto? Él no ore por Satanás. Satanás no se va a convertir.
ya no, los ángeles caídos no pueden volver atrás, ¿no es cierto? No se pueden arrepentir, pero nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de poder volvernos a Dios. Y no solo no se va a arrepentir, sino que también es el acusador, ¿verdad?, de nuestros hermanos, y también si nosotros fallamos, también Él va a estar acusándonos, ¿verdad?, para que podamos apartarnos de Él. ¿Ya? Juicios de Satanás, bueno, Él ya fue juzgado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Fue avergonzado públicamente, fue expulsado del cielo, ahí también, ¿verdad? Eh, en esa eternidad pasada, pero también, ¿no es cierto?, va a ser echado a la mitad de la gran tribulación, confinado en el abismo al comienzo del milenio, arrojado al lago de fuego y azufre. Al final, ¿no es cierto?, el gran juicio será ser echado al lago de fuego. Las obras que ha hecho Satanás, bueno, con relación a la obra de Cristo, Satanás usó varias personas para tratar de frustrar la obra de Cristo, entre esos a mismo Pedro cuando dice, no hagas esto, Señor, ¿verdad? Y el Señor dice, apártate de mí. Satanás tomó posesión del cuerpo de Judas, ¿no es cierto?, que fue a venderlo y lo traicionó allí por 20 piezas de plata. Con relación a las naciones, también les engañan, ¿no es cierto? Y está detrás de todas estas leyes, ¿verdad? Y este movimiento mundial que está en contra de la familia, en contra de los niños, ¿verdad? De esta agenda, ¿no es cierto?, LGTB, porque Satanás está ahí, detrás de las Naciones Unidas y detrás de estas grandes potencias mundiales, y también dice que las reunirá para la batalla del Armagedón, para pelear en contra de Jesús o del pueblo de Israel, y Jesús saldrá, ¿no es cierto?, en defensa de su pueblo, el cual él también, ¿no es cierto?, levantó, y tendrá un trato especial allí en la gran tribulación. Juicios de Satanás con relación a los incrédulos, usa hombres para oponerse a la obra de Dios, y con relación a los cristianos acusa, calumnia y también incita a que les persigan. Ya toda la persecución, hay países donde usted puede entrar armas, usted puede entrar droga, pero no puede entrar con una Biblia. Hay países donde usted no puede decir que es cristiano porque le quitan la vida, matan su familia, y lamentablemente, ¿no es cierto?, lo matan también a usted. ¿Ya? Eso lo hace ¿quién? El enemigo. ¿Ya? Ahora, ¿qué se ve como avasallador lo que hace Satanás, pero tenemos la bien defensa, ¿no es cierto? Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la palabra, ¿no es cierto? Y ellos le han vencido por medio de la palabra, ¿no es cierto? También la sangre de Cristo, del Cordero, tenemos la oración, ¿no es cierto?, que mueve montañas, tenemos también el ayuno que también rompe cadenas, tenemos la comunión con nuestros hermanos porque podemos confesar nuestros pecados los unos a los otros y podemos animarnos los unos a los otros. Y también, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, la palabra produce también en nosotros el discernimiento y nos va a mostrar, ¿no es cierto?, cuando algo es de Dios y algo no es de Dios. ¿Ya? Entonces también dentro de esta angelología, ¿no es cierto?, diabólica o satánica, están los demonios, ¿no es cierto?, que ellos son los que tratan de frustrar los planes de Dios. Bueno, el destino temporal de los demonios, ¿no es cierto? Algunos andan sueltos, fueron arrojados al abismo, algunos toman posesión de personas, por eso también, ¿no es cierto?, está el echar fuera demonios. Yo les he dado poder y autoridad, ¿no es cierto?, para poner las manos sobre los enfermos, ¿no es cierto?, toda enfermedad física, toda enfermedad espiritual, emocional, pero también, ¿no es cierto?, capacidad y autoridad para echar fuera demonios, ¿no es cierto?, porque a veces abrimos puertas por medio del pecado, ¿verdad?, que hacen, ¿no es cierto?, que gente pueda ser poseída por estos espíritu, ¿no es cierto? Y solo Cristo los puede, ¿no es cierto?, liberar de esa atadura. Otros que están confinados, dice, serán soltados durante la gran tribulación, que están confinados en cadenas eternas, ¿no es cierto?, que esos nunca pudieron salir, ¿verdad?, desde que cayeron allí en esta eternidad. Queridos hermanos, hemos llegado aquí hasta el final de esta teología que encontramos en el Evangelio de Juan. No les di descanso, no les di recreo esta vez por lo mismo, porque sabía que llegábamos al final y así podían terminar un poquito más temprano. Así que gracias, Señor, por poder estar, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo, ¿verdad?, en esta clase. No sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer.
vuelvo a recalcar, pongan por favor allí donde está ese, dice chat, ¿no es cierto? Tengo 13 allí anotados nada más y tengo 17 personas acá en pantalla, así que para que ponga su nombre, para que pueda pasar lista, ¿no es cierto? Y sea hallado salvo, ¿no es cierto? Cuando ya se pase lista, dice el himno, ¿verdad? Entonces, porque también creo que, ¿no es cierto? Se le evalúa también por la asistencia. Entonces, ponga su nombre allí, ¿verdad? En el chat, ¿no es cierto? Para cuando yo descargue la grabación también pueda poner allí la lista. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? Tenemos plazo hasta el día lunes, ya el lunes, ¿no es cierto? Después de Semana Santa, para que puedan entregar sus trabajos, ¿verdad? Y ahí yo voy a poder evaluar, ¿no es cierto? Y también me darán unos 5 días más para poder evaluar todos los trabajos y poder entregar la nómina también con sus notas, ¿ya? Dudas, consultas, hermanos, si no llegamos hasta acá, para mí ha sido muy grato poder tenerles como alumnos, ¿verdad? Por primera vez. Espero que hayan aprendido, ¿no es cierto? Que hayan crecido un poco más. Yo también crezco con ustedes porque en realidad esto me desafía, ¿no es cierto? A prepararme, a ir moviendo también, ¿no es cierto? El material, buscando información nueva. Y para mí es muy grato, ¿no es cierto?, compartir la palabra del Señor. Ya siempre digo esto en mi iglesia, a mí me encanta predicar, pero creo que la predicación suple la necesidad de un momento específico para una persona, quizás, o varias personas en el momento en que predicamos, pero la enseñanza pone bases sólidas, ¿verdad?, para establecer nuestra vida espiritual. Así que ha sido muy, muy grato poder estar con ustedes, querido hermano. Dejo este tiempo si alguien tiene alguna duda, consulta. Si no, queridos hermanos, estaríamos llegando por hoy hasta acá. Pastor maestro, yo tengo como tres dudas. Dígame, querido hermano Cristian. La tarea que había de los yo soy, en referencia a que le pido disculpas porque he andado bien atareado con temas de la iglesia y todo, eh, y se me fue, la verdad, se me olvidó de qué se trataba la tarea. Yo creo, me acuerdo que se trataba de los 7 u 8 yo soy. Y ahí va Sí, mi otra mire, pregunta. claro, tenía que escoger usted o los 7 yo ¿Ya? soy o las 7 señales, ¿Ya? ¿ya? Y usted dar su punto de vista y decir, ¿por qué Jesús cree usted que escogió estos 7 yo soy o las 7 señales? Cualquiera de las dos, ¿no? ¿Ya? Entonces es su punto de vista con respecto a ya sea los yo soy o las señales. Ya. Ah, ya. Con respecto a eso mismo, pastor, yo tengo claro los 7 yo soy. Yo soy el pan, el agua, la resurrección, todo. ¿Ya? Pero hay uno que me llama especialmente la atención en, y que no está incluido ahí, en ¿Ya? los 7 yo soy, que está en Juan 18 del 4 en adelante, para tener como un contexto, el 4 y el 5. ¿Ya? Hermano, léalo, yo lo tengo aquí, pero léalo usted ahí en la Ya. Juan 18. Del 4 y el 5 vamos a Ya, responder. Y ahí hay algo que a mí sí me llama la atención. 4 dice en el nombre del Señor, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. sí. ¿Qué va mi pregunta? ¿Se considera un yo soy a ver, como el puente entre Jesús y el Señor y Dios Padre? Y Dios Padre. No, Porque es que igual se considera, pero dentro de los yo soy, los otros yo soy tienen un apellido. No sé si se da claro, cuenta. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Entonces, Juan escogió, pero aparece también yo soy en otros contextos dentro de Juan, pero se consideran esos 7 porque tienen como un apellido. Pero acá ya, también sí hace referencia claramente, porque recuerde usted que ahí manifiesta que él es Dios y se caen y de claro, espalda los soldados porque muestra el poder y la autoridad de Dios. ahí pensando y humeando un poco, por ahí hay una profecía que dice que toda rodilla se doblará. Sí, Filipenses capítulo 2.
Sí. Entonces este yo soy como que yo lo asocio ahí. Ya, Cuando sí, dice, sí, sí, está bien. Pero mire, no aparece entre los 7 yo soy, pero aparecen otros yo soy en el Evangelio de Juan, pero claro, están sin apellido. Pero en realidad igual los fariseos sabían que estaba haciendo referencia a ese nombre de mm, Dios en el Antiguo Testamento. Así que espero que le haya quedado más claro, hermano Cristian. dale. Sí, No, me queda ok, súper claro. amén. ¿Alguien más, hermanos? Sí, yo, profesor, la hermana Hermana Paola Paola. por acá. Sí, aquí la Me estoy viendo. conecté unos minutitos después, entonces no me quedó claro. ¿La prueba la va a dejar para contestarla ahora esta semana? Nos pasamos de ¿Qué la ley prueba, a la hermano? gracia. ¿Qué No les prueba? vamos a hacer prueba, hermana. No les vamos a hacer Ah, prueba. ¿Ya? Así no, que sí, vamos a pedir los trabajos, vamos a evaluar de los trabajos, ¿ya? Así que vamos a tener misericordia, entonces, porque sé que todos ya estudiaron el manual, hicieron los autoexámenes, ¿no es cierto? Así que ya estaban como bien preparaditos. Así ya. que vamos a evaluar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? La tarea que decía las evidencias de la En esa resurrección de estoy Cristo, perdida. En esa estoy ¿ya? perdida, pastor. Si nos me puede explicar cortito para no dilatarlo más y ahí demorarlo. Claro, no, mire, hay que hacer un trabajo donde usted ¿Ya? tiene que buscar las evidencias de la resurrección de Cristo. Y bueno, para Ya, ese trabajo a los hermanos yo les decía que hay un autor que es Jock McDowell, ¿verdad? Y el librito se llama Más que un carpintero. ¿Ya? ya, Ese le sirve como referencia. ya, También, ¿no es cierto? Él tiene un libro más grande, pero se van a perder. Es decir, Más que un carpintero de Jock McDowell, ¿verdad? Ese le sirve porque él fue un ateo que comenzó a buscar evidencia en contra de la resurrección y al final se dio cuenta que había más evidencias en favor y se convierte. Y escribe un libro grande que se llama Evidencias que merecen un veredicto y es un libro como de 800 páginas porque ahí habla de otras cosas más que ya. dan, ¿no es cierto?, realce a que Jesús es Dios y también, ¿no es cierto?, a la Escritura. Él toca como todas las doctrinas. Pero lo que me interesa es que Jesús, ¿no es cierto?, la evidencia de la resurrección de Cristo. No bíblico, ya, eso es importante porque la Biblia dice que Él resucitó, pero Esa. pensando en alguien que no es cristiano. Alguien que no es cristiano Ah, le ya. dice, no, pues yo no creo en la Biblia, así que yo no creo que haya resucitado. Entonces, hay evidencia, hermano. Mire, le voy a soplar una. Que todos los discípulos hayan muerto. Eso es una evidencia. Ellos murieron como mártires, creyendo en que Jesús había resucitado, porque si se acuerda que los romanos dijeron que, y los judíos dijeron, no, era mentira, escondieron el cuerpo, ¿verdad? Entonces, Ujú, si yo sé que yo escondí el cuerpo de Jesús, no voy a morir por una mentira. Pero todos los discípulos murieron, creyendo ya, que Jesús había resucitado. Entonces, esa es la tarea que di, hermano. Y resúmenes de las ya. clases, ya de los PowerPoint que hemos visto, y las clases se las van a ir, bueno, ya están las 3 clases, le faltaría esta nada más, ¿ya? Ah, hay que resumir las clases. Claro, o los PowerPoint que hemos visto o la clase, ¿ya? Ya. Eso me interesa que puedan hacer ahí unos apuntes, ¿ya? Ah, ok. Ya. De todas las clases. Sí, de las No un cuatro resumen nomás, completo. Ya. cuatro, Pero de puede las ser 4 un clases. resumen completo de todas las clases o de cada clase. No puede ser de todas las clases, pero Ah, yo voy ok. a saber si vio la primera, la segunda, si estuvo en las clases, Ah, ¿ya? Es ya. más que nada Ya. entender eso, que pudieron estar en las Ya. clases, Gracias ¿ya? por la Y aclaración. habría plazo hasta el próximo lunes, ya hasta el Ya. próximo lunes para que entreguen todos sus trabajos. ¿Por qué? Porque, hermano, a mí me gusta, entre comillas, tener todos los trabajos. ¿Para qué? Para evaluar, ¿no es cierto?, bien. Ahora, ojo, hay hermanos que me dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo no sé escribir en computador. ¿Lo puedo hacer a mano? Yo no tengo ningún problema, ya yo no me complico en eso. Que sea letra clara nomás, porque de doctor todavía no entiendo. ¿Ya? Entonces, pero no se preocupe, entonces me gusta tener todos los trabajos, ¿por qué? Porque hay hermanos, ¿no es cierto?, que le hacen un cuerpo, una introducción, una conclusión, una bibliografía, y hay otros que le ponen nomás un poquito, pues no, pues este es un trabajo, ¿no es cierto?, que tiene que tener una portada, no importa que sea a mano, ¿no es cierto?, que Ya. usted pone, ¿no es cierto?, cuál es el instituto, cuál es el profesor, cuál es la materia, la fecha, ¿verdad? Después una introducción, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar, ¿no es cierto?, de las evidencias de la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Y después viene el cuerpo y al final una conclusión. Yo aprendí de este trabajo, es decir, no me interesa lo que dice Josh McDowell, me interesa qué usted aprendió de ese trabajo. Yo aprendí que Ya. Jesús, ¿no es cierto?, resucitó por esto, por esto y por esto, por esto. ¿Ya? Entonces, para que sepan que ese es el trabajo, ¿ya? Y el resumen no necesita portada, necesito nomás que usted diga, la clase 1 trató de esto, la clase 2 de esto, la clase 3 de esto y la clase 4 de esto. ¿Ya?
Ya, mis hermanos, Y los entonces 7 yo soy, ¿eso no son con evaluación? igual van a tener una evaluación como participación en clase. ¿Se acuerdan que hicieron uno con el Heráclito? Heráclito. Sí, con Heráclito, eso también va a tener una evaluación, pues, claro, para premiar, ¿no es cierto?, el trabajo, ¿no es cierto?, de buscar los que hicieron el trabajo de Heráclito, y ahora serían los 7 yo soy o las 7 señales. Recuerde que es uno de los dos, cualquiera de los dos. Era la tarea 1, pastor, después la tarea 2. Y después los otros resúmenes y todo. Pero Amén, igual, hermano. Sí, está sí, bien. pero no habría pruebas, ¿ya? Así que para que estén tranquilos, ¿no es cierto? No haríamos evaluación de una prueba. Así que para no estresarlo más en esta Semana Santa y puedan comer pescado tranquilos. Pastor, ¿y hasta cuándo es la entrega? Hasta el siguiente lunes, ¿ya? Porque después comienzan otra materia, entonces para que no se les junte con la otra materia, ¿ya? Es complicado, pastor, porque nosotros tenemos las conferencias este fin de semana y hay harta Bueno, pega que... ahí conversamos, hermano Cristian, Ya, por interno, ¿ya? ya. Por interno. Siempre Amén. hay un poquito de misericordia, ¿ya? Amén. Así que no se Nosotros igual preocupen. estamos en conferencia. Así que me escriben ahí por interno, ¿ya? Así que ahí, Pastor, pero el plazo normal sería hasta el próximo lunes, para no complicarles con la otra, pero también ahí, siempre hacemos ahí excepciones, ¿no es cierto? Bueno, Porque sé la que igual este iglesia fin de del semana Señor en general está en tienen conferencia. sus conferencias, toda la iglesia a nivel nacional amén. de la Iglesia del Señor, así que ahí vamos a tener un poquito de gracia, así que no se preocupen, Pastor, ¿ya? pastor, Hermana Viviana. consulta, ¿a dónde se lo mandamos por WhatsApp? Sí, mándemelo por WhatsApp nomás, no hay ningún problema. Hay algunos que me han mandado al correo mío, pero yo voy descargando, así que me meto al WhatsApp y me meto al correo y ahí voy juntando todos los trabajos. Así que Ah, no ya. se preocupe. Pastor, ¿Ya? muy agradecida, realmente muy clarita la enseñanza. Excelente, le doy gracias al Señor por la oportunidad de que tuvimos también de poder aprender a través de su vida como un instrumento de la mano del Señor. Así que el Señor lo bendiga grandemente Gracias. junto a su esposa y que el Señor siga obrando también en medio de ustedes. Sabemos que Dios nunca, nada pasa por casualidad. Dios siempre tiene un plan y un propósito para que Él sea glorificado, como dice. Así que le mandamos muchos cariños y muchas gracias por este tiempo de aprendizaje de lo más maravilloso que es aprender de nuestro Dios. Así que Dios le bendiga grandemente, mi pastor. Muchas gracias, hermana Viviana. De verdad, igual para mí es un honor poder entregar y enseñar la palabra del Señor. Así que muchas gracias por su palabra, se agradecen, se agradece. Me piden ahí mi correo, yo lo voy a escribir ahí también en el chat para aquellos que no lo tienen, pero me parece que igual está en las diapositivas, ¿ah? Para que también le echen Sí, una sí mirita. está, ¿Sí? marcelotecna@gmail.com. ¿Ya? Ese es mi correo, ¿ya? marcelotecna@gmail.com. Tecna significa hijos de Dios, ya en griego, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, yo se los comenté, parece al principio, del grupo de jóvenes, ¿no es cierto? Se puso Tecna y ahí todos nos hicimos correos con Marcelo Tecna, Pedro Tecna, Juan Tecna, ¿ya? Que significa hijos de Dios, ¿ya? Oramos entonces, mis queridos hermanos, un placer haberles tenido en esta clase. No sé si ustedes continúan conmigo o no, ahí me irán a avisar los hermanos de más arriba, ¿no es cierto? Pero si no, vamos a seguir viéndonos ahí quizás, ¿verdad? Tengo que ver teología de Pablo, también teología de Pablo me toca, así que probablemente me encuentre con algunos y algunos ya lo tuvieron conmigo, así que ahí a ellos no los voy a poder tener de nuevo. ¿Ya? Oramos entonces, querido hermano, agradezco Pastor, la semana pastor, pasada. Sí, hermana solamente, sí, Claudia. sí, solamente agradecer, porque la verdad es que estoy muy contenta de haber ingresado a estudiar acá en el Centro de Formación Teológica. Yo creo que soy la de más lejos, soy de Quillota. También soy IDD, así que le mando mis cariños, pastor, para su esposa también, que Dios le bendiga mucho y muchas gracias por este tiempo de aprendizaje. Amén. Gracias, hermana Claudia. Un abrazo también ahí a la distancia. No sé si Igualmente, hermana pastor. Paola, ¿quería decir algo igual, hermana Paola, o me equivoco? No, no, yo no he No. hablado. Ah, ya, hermana Paola, es que vi que se prendió en amarillito. Así que oramos entonces, mis queridos hermanos, que el Señor pueda bendecir sus vidas, su casa, sus congregaciones, ¿verdad? Ese es el sentido, ¿no es cierto?, de preparar. Señor, te damos gracias por estas 4 clases, Dios mío, donde hemos podido
examinar y estudiar, Señor, el Evangelio de Juan, la persona del apóstol Juan, la persona del Espíritu Santo, la persona de Cristo, en este Evangelio tan profundo y tan maravilloso. Gracias, Señor. Creemos con todo nuestro corazón que tú seguirás abriendo nuestra mente y nuestro corazón para seguir creciendo, como dice tu palabra, en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos que han tomado este desafío de estudiar tu palabra, Señor. Bendice sus vidas, sus casas, sus familias, sus trabajos también, Señor, para que puedan seguir estudiando, y también, Señor, las congregaciones y, bueno, todas las iglesias que este fin de semana tendrán sus convenciones también. Les bendecimos, Señor, y que sea un tiempo maravilloso y especial para cada uno de ellos. Oramos, Señor, agradecidos por tu presencia. Gracias también porque mi esposa ya está bastante bien, Señor, y también eso es motivo de gratitud, Señor, porque tú respondes a la oración de tus hijos, Señor. Gracias, te honramos y te pido una noche reparadora y de descanso para cada uno de nuestros hermanos y también para nosotros. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Un Bendiciones. gusto haber estado con ustedes y esperamos Bendiciones. encontrarnos, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, en el camino del Señor. Estamos en Bendiciones. la próxima. Amén. Que el Señor le Gracias. bendiga, amado pastor. Amén. Bendiciones. Chao, gracias, Pastor Eliezer. Oramos por el Pastor Eliezer, igual está Sí, bien complicadito de salud, así que lo tengamos en nuestras amén. oraciones. ¿Ya? Aquí estuvimos en clase. Bendiciones, Amén. Gracias. bendiciones. Chaito. Chao, chao. Chao, chao.